Buenas noches, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva y gracias por estarnos viendo pues todos los domingos, compartiendo con nosotros, escribiéndonos. Acá nuestro interés es servir a Guatemala en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Guatemala sabemos que es un país pequeño, si lo vemos en cuanto al tamaño geográfico, si lo vemos tal vez en cuanto a su población, pero tiene grandes distinciones a través de su historia. Y yo quisiera compartirles un hecho que sucedió un 19 de octubre de 1967. Ese día, el embajador de Guatemala en Francia, en París residía, recibe una visita de un funcionario de alto rango de Suecia, quien le llega a decir que ha sido nombrado, ha sido electo para recibir el Premio Nobel de Literatura en 1967. Estoy hablando naturalmente de Miguel Ángel Asturias, ese escritor, poeta, dramaturgo, político, hombre de mundo, en fin, un personaje histórico para Guatemala. Ahora, ¿por qué hacía esta referencia inicial del país pequeño? Pues obviamente Guatemala en aquel tiempo era prácticamente desconocido para muchísimas personas. No sabían dónde quedábamos. No sabían tampoco, pues, ni siquiera qué lengua hablábamos, probablemente muchos de ellos. Pero de ese país pequeño salen hombres maravillosos. Y esa es la esperanza y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. En Guatemala hay gente maravillosa que hace cosas muy grandes y ahí tenemos un ejemplo en Miguel Ángel Asturias. Él mismo dice: lo que me da gusto de recibir este premio es el hecho de que se lo están dando a una persona que no viene de un gran país con un tremendo arsenal bélico, sino que viene de un pequeño país, pues prácticamente en el corazón de las Américas, un país con grandes necesidades y grandes desigualdades. En fin, una historia muy linda que creo que es importante mencionar para ver que los chapines, pues somos hombres de maíz. Título naturalmente de una de las grandes obras de Miguel Ángel Asturias. Pero para hablar sobre este tema hoy, ya me estoy excediendo en lo que estoy hablando acá y no he presentado a mi invitado, pero me da gusto recibir de nuevo ante estas cámaras al buen amigo Osvaldo Mazariegos. Osvaldo, bienvenido a este programa Acción Positiva, en el cual hemos tenido oportunidad de compartir varias veces. Sí, muchas gracias, Francisco, por invitarme de nuevo, y muchas gracias a los televidentes por permitirme estar en contacto con ellos a través de este fabuloso programa. Pues muchas gracias, Osvaldo. El doctor Mazariegos, hemos hablado acá de temas científicos, de temas de su especialidad, y ahora vamos a hablar de un personaje histórico. ¿Por qué invitamos hoy al doctor Osvaldo Mazariegos? Osvaldo, cuéntanos tú, en esa forma tan expresiva que tú tienes, ¿cómo conociste tú a Miguel Ángel Asturias? ¿Por qué es que hoy estamos aquí platicando? ¿Cuál es tu vivencia con él? Pero tal vez de tanta pregunta que te estoy haciendo, cuéntanos para empezar. Bueno, contaré. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo lo conociste? Muy profunda y de gran admiración, pero yo antes de conocerlo ya lo conocía a través de su obra. Y cuando yo comencé mi doctorado de psiquiatría en París, una vez en la ciudad universitaria presentaron una obra de él que él escribió sobre la pedofilia, que se llama Torotumo, que es un apéndice de Weekend en Guatemala. Y entonces fuimos con mi esposa al teatro. Y ya en ese momento el embajador Asturias ya era premio Lenin de la Paz 65 y Nobel de Literatura 67, además embajador. Rodeado, como ya te puedes tú imaginar, y los televidentes, de mucha gente. Una veintena de personas que lo seguían
y que lo atormentaban con preguntas, como es natural, como te pasa a ti en los congresos, después de una charla te quieren hacer alguna pregunta, pedirte una dirección, etc. Y yo allí tímidamente tratando de acercarme sin poder, pero con cierta energía mental, diría yo, y osadía también, logré sentarme detrás de él. Y también osadamente le toqué con el índice derecho el hombro. Él se volteó y le dije, encantado de conocerle, soy guatemalteco. Ah, bueno, me dijo. Yo, algo frustrado, volví a decirle, estoy estudiando aquí, haciendo un doctorado en psiquiatría. Muy bien, me dijo. ¿Y ahora qué hago?, dije yo. Entonces se me ocurrió la idea de decirle, señor embajador, señor Premio Nobel de Literatura, he leído toda su obra. Y entonces se volteó hacia mí, hacia este servidor, y me preguntó, ¿cuál? ¿Todas? Entonces le hice mención. La trilogía bananera, Mulata de Tal, Los ojos de los enterrados, Weekend en Guatemala, Torotumo, que es la obra que se está presentando en teatro hoy, El señor presidente, leí Leyendas de Guatemala, leí también Hombres de Maíz, El espejo del Idazal y sus poemas muy lindos, sobre todo Los ojos de los enterrados en su obra. Usted en la primera parte dice, en la primera edición de Los ojos de los enterrados dice, ya están chingando otra vez los gringos. Y en la segunda edición dice, ya se están mamando otra vez los gringos. Entonces, don Miguel Ángel sacó una tarjeta y me dijo, llámeme. Y así comenzó la amistad. Pues yo creo que me imagino que él también te debe haber comentado, debe haber pensado, ¿verdad? Este tiene que ser Chapín porque logró colárseme cabal atrás para poder acercar. Sí. Porque él conocía muy bien pues esa nuestra idiosincrasia, sí, de que el Chapín es hábil, el Chapín se coloca donde puede y a donde quiere llegar, ¿verdad? Sí. Y sí, yo creo que eso le gustó, le pareció bien a él. Y luego pues Pascalito, su secretario, me lo dijo, que en la embajada controlaban a los estudiantes que iban a estudiar a París, que no era sencillo, y que a mí me tenían reconocido como una persona que trabajaba, que estudiaba correctamente mi especialidad de psiquiatría. De alguna manera se enteró. Y así comenzó la amistad poco a poco. Lo comencé a llamar. Una vez llegó Félix Luarca, periodista guatemalteco, a París en noviembre de ese mismo año, 69. Lo llamé y nos recibió un sábado, estaba nevando en París, e hicimos una linda entrevista y fue donde nos contó que era un hombre trabajador, que se levantaba a las 5 de la mañana, que escribía todos los días, que luego desayunaba, seguía escribiendo, luego almorzaba, hacía la tradicional siesta española y seguía trabajando. Y así fue hasta los últimos días de su vida, es decir, un hombre que trabajaba mucho, 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 con tesón y con pasión. Eso es lo que yo te podría decir para comenzar. Lo fui conociendo poco a poco, tenía una pasión, un amor por Guatemala, indubitablemente. Me dijo en un momento dado que siendo embajador no le daba tiempo de asistir a todas las invitaciones a las que debía de asistir y que decidió únicamente asistir a las invitaciones de los países de América Latina.